Bueno, compañeros, vamos a empezar con la regla de reforzamiento de precondiciones. Como les iba comentando, la P representa lo que es la precondición y C representa el código y Q representa una postcondición. Siempre va a ser en todas las reglas, siempre es lo mismo. En el caso de esta regla, tenemos que ir demostrando esto, que si hay una precondición sub 1, entonces va a existir una precondición. Y esa misma precondición en un lenguaje de código va a ser la precondición, el, el código y la postcondición. Entonces, a partir de esto, podemos deducir, o ya que sabemos, digamos, que P sub 1 implica a P, entonces pues, nosotros podemos decir que P sub 1 acompaña el código y luego acompaña la postcondición. Esto lo vamos a ver y yo creo que ya se van a dar cuenta en un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, nos dice aplicar la terna de for. Aquí tenemos nuestra precondición, que i sea menor a 4, y nuestro código, i que sea igual a i más 1, y nuestra postcondición, que es el i menor a 5. Entonces nos pide que demostremos que i menor a 3 con el código i igual a i más 1, con la postcondición i igual a 5. Como vemos, en sí tenemos esto, digamos. Ahorita el ejemplo, esto nos da esto. Y vemos y comparamos. Por ejemplo, ya tenemos esto. Cuando vengan entre llaves así, siempre es el código. O bueno, el código, sí, el código, todo. Entonces nos da esto. Y nos dice que lleguemos a esta conclusión. Entonces, si nosotros vemos que nos pida el primero, en sí podemos demostrar lo que es P sub 1 implica P. Entonces nosotros acá ya contamos nosotros con nuestro P sub 1, que es esto, y luego aquí nuestro P. Entonces, para demostrar tendríamos que poner eso. Y nos queda así. Y nosotros deberíamos de verificar que esto sea verdadero. Pero nosotros podemos notar, o sea, por pura lógica, digamos. Si i es menor a 3, entonces eso implica que i es menor a 4. Y eso es verdad, porque si i siempre va a ser menor a 3, entonces sí o sí va a ser menor a 4. Entonces, esto siempre tiene que ser, digamos, verdadero. Si esta regla, si esto lo cumplimos, entonces ya está demostrado esto. Esto queda demostrado. Entonces, con eso ya estaría demostrado, o ya habíamos aplicado lo que es eh, la regla de la precondición. Ya, ahora pasemos a lo que es el debilitamiento, es otra regla de las postcondiciones. Es lo mismo casi que la anterior, pero esta vez tenemos la precondición, el código y una postcondición. En este caso tendríamos que demostrar esto, ¿no? De las postcondiciones, que un Q implica un Q sub 1. Entonces, nosotros podemos concluir que una precondición con el código puede ser igual a una postcondición sub 1. Eso sería por otro lado. La regla de la disyunción eh, es, es un P sub 1 con el código con una condición Q sub 1 y otra precondición sub 2 con el mismo código y con una postcondición sub 2 podemos concluir esto. Y luego tenemos lo que es la regla de la asignación. Este es uno de los más importantes, el de la asignación y el de la reforzamiento de precondiciones. Esos son, digamos, los más utilizados en los ejercicios. Ahora vamos a ver uno de ellos. Esta regla de la asignación solo te dice que, digamos, si tú tienes aquí tu código, entonces
y tú, esto, a ver, para demostrarlo, acá, tenemos esto. Dice que si tú tienes tu post condición, tienes tu código, entonces tú puedes evaluar en tu variable de tu post condición o tu variable b, puedes reemplazar ¿Cómo es esto? Entonces nosotros tenemos nuestra post condición y tenemos nuestro código. Entonces la regla de la asignación dice que esto nosotros lo podemos sustituir. Entonces copiamos, digamos, donde hay j le ponemos i más 1 y nos queda así. Esto no es lo que implica la regla de la asignación. Luego también tenemos otra, que es la regla de la concatenación, que nos dice que una precondición con un código sub 1 y una postcondición R, y luego otro código con la misma. Ahora en este caso nuestra precondición va a ser la anterior postcondición. Pues dice aquí R con un código sub 2 y una postcondición Q. Y esto nos la podemos concluir en una precondición P con el código sub 1, con el código sub 2 y con una postcondición. Por ejemplo, en este código nos dice demostrar que el siguiente código es el correcto. Tenemos todo esto. Entonces, para demostrar esto, siempre debemos empezar de lo que es de derecha a izquierda. Si quieren demostrar algo, siempre vamos a empezar demostrando desde de la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a borrar esto. Control aquí. Entonces, nosotros en sí tuviéramos esto. Olvídense de esto un momento. Nosotros tenemos esto. Como hemos dicho, de derecha hacia izquierda. Entonces nosotros copiamos lo que es la postcondición. Acá está, el mismo. Y copiamos el código sub 2. Y entonces el C va a ser igual a C dividido entre 2. Entonces donde veamos C lo reemplazamos. Y aquí ya está reemplazado. Aquí lo reemplazamos y ya estaría. Entonces, volvemos entonces nos falta demostrar. Y empezamos otra vez, como dice la regla de la concatenación. Este R tenemos que volver a repetir. Entonces, esto de acá lo repetimos acá. Lo mismo. Entonces volvemos a implicar lo que es el código 1 o el primer código y reemplazamos. Y en sí nos quedaría esto. Y en vez de esto nos quedaría A más B. Pero si nosotros nos damos de cuenta, esto es lo mismo que esto. Entonces, si son iguales, entonces esto representa una verdad. Entonces esto ya es verdadero. Y a veces van a notar que en los licenciados, bueno, el Contreras no pone aquí lo que sea verdadero. En el while sí lo pone, pero cuando empieza a poner el código pone así. Pero esto significa verdadero. Entonces esto es una verdad. Entonces ya estaría demostrado, digo. Entonces si esto es verdad y esto igual ya lo es, entonces podemos concluir esto. Entonces ya quedaría demostrado. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Esas son las reglas principales que tenemos que conocer. ¿No? Claro. Ahora sí, aquí pasemos con lo que es el if. El if tiene dos reglas. Uno que es if then y hay otro que es con el if else. Entonces, veamos, acá está ya la regla. Dice que nosotros estamos en una precondición, luego aplicamos lo que es el if. Aquí este es su variante, digamos, o el que se llama, es lo que pasa, digamos, es lo que
ejecuta para la pregunta. O sea, si esto se cumple, entonces recién va a hacer que se cumpla el código. Pero si esto no se cumple, entonces no va a ejecutar nada. A eso es a lo que se refiere. Y tenemos esta fórmula. Tenemos que cumplir esto. En sí, esto, como ya les había explicado antes, esto tenemos que demostrar. Y si esto demostramos que es una verdad o que se cumple, entonces podemos concluir esto. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Demostrar que para cualquier precondición posible, el siguiente segmento de código, tenemos un if, y este es nuestro b en este caso, aquí, pues lo que va a preguntar antes de ejecutar este código. Entonces if max menor a, y por verdad, el den es verdad, va a ejecutar esto, max igual a, y tiene como post condición a max mayor o igual a. Ya. Entonces, acá, si ven así un código del if, así, y no tiene, se dice, no tiene esta P, no tiene la precondición, tenemos que asumir que está así. Tenemos que asumir que esto está ahí, digamos, y como hemos dicho, esto representa verdadero. Pero en este caso no hay nada, entonces asumen que aquí, que la precondición, aquí hay un true, o sea, por verdad. Ya. Entonces, según la regla de la condición, tenemos que demostrar lo siguiente. La condición, debemos demostrar lo siguiente. Tenemos que demostrar lo siguiente. Entonces, como primero, o sea, vemos esto de acá. Como les dije, en el if tenemos que hacer cumplir esto. Tenemos que hacer, primero ponemos esto. Ya. Entonces, P. ¿Cuál es nuestro P? Nuestro P es una verdad. Y, entonces, el I, vamos a copiar. Y B. En este caso, ¿cuál es nuestro B? Es esto. Es la condición. Lo ponemos acá. Y luego viene seguido del código. Lo ponemos así. Y en este caso, ¿cuál es nuestro código? Es de acá. Control V. Listo. Y ¿qué le sigue? Le sigue la post condición. Y aquí nos dice que esta va a ser nuestra post condición. Listo. Ya tenemos la primera parte. Entonces, necesitamos una segunda, que es esto. Nos vuelve a pedir lo que es el P. Nosotros sabemos que es true. Y tenemos que negar B. En este caso, tenemos que insertar símbolo. Esto vamos a utilizar como negación. Entonces, nosotros tenemos que esto. Listo. Entonces, esto va a implicar a nuestra post condición.
¿cuál es nuestra postcondición? También. Eso. ¿Está todo bien hasta ahí, muchachos? Entonces, para no ir... Sí, sí. Entonces, para no ir redundando, entonces, si sabemos que es true, entonces true y algo, el y siempre implica que ambos sean verdaderos, pero un verdadero y algo siempre va a ser el algo. Entonces borramos el true. En este caso igual. El true y algo, entonces siempre va a ser el algo. ¿Okay? Y esto lo ponemos. Listo. Ya. Entonces ahora sí ya tenemos que empezar a... Entonces podemos ver que de la segunda sentencia podemos sacar una equivalencia. Entonces, en la segunda sentencia, reemplazamos, o bueno, vamos a reemplazar. En la segunda sentencia, reescribiremos por su equivalencia. Listo. Pero, ¿cuál es su equivalencia? Su equivalencia de esto. Tenemos esto. Equivalencia. Su equivalencia va a ser max mayor a A. Primero tenemos eso. Ya. Entonces, vamos a reemplazar. Reemplazamos. Reemplazamos este. El max mayor a control B. Entonces, esto. Entonces, de estos segundos solo estamos sacando su equivalencia de esto. Ya lo estamos reemplazando. Ahora tenemos que... ¿Cuál tenemos? Tenemos que nuestra primera fase, nuestro primer código, de acá, esto de acá, luego tenemos que esto, listo. Entonces nosotros podemos ver que esto ya es verdad, porque ya está demostrado. Bueno, aquí esto es, digamos, como un paso extra lo que hemos hecho, lo de reescribir su equivalencia. Porque si nosotros notamos que si max es mayor a A, eso implica que max sea mayor o igual a A. Entonces, eso para empezar, digamos, ya es una verdad. Entonces, ya está demostrado. Entonces, si nosotros logramos demostrar esto, esto se cumple y entonces podemos aplicar lo que es la regla del if. Entonces, nosotros ya directamente podemos poner acá abajo. Podemos poner que primero es la precondición, luego viene el if, luego el código, y que
no estamos equivocando. Este es el B es esto. La condición. Es menor. Y luego aplicamos lo que es el código, lo que se va a ejecutar. Y finalmente aplicamos lo que es la postcondición. En este caso nuestra postcondición es esto. Eso quedaría así. Entonces, eso ya quedaría demostrado. ¿Entendieron esta parte, muchachos? O volvemos a repetir. ¿Todo claro? En sí, esto ya estaría demostrado. Vamos a negar esto, ¿no? Ah, sí, se me olvidaba eso, muchachos. Esto cuando van a ver, o bueno, si revisan el libro que les subí, o si ven en el libro del Classroom, y en los ejercicios que realiza el licenciado igual. Cuando nosotros aplicamos un negado a este símbolo, digamos, a un mayor o a un menor, siempre va a ser su contrario. En este caso, digamos, aplicamos el negado a un menor que. Entonces eso lo convertiría en un mayor que. Siempre lo hacen eso. ¿Por qué? Porque si yo le pongo esto mayor o igual, digamos, y entonces esto va a pasar, digamos, esto va a ser así. ¿Sí? Y se va a cumplir. Está bien. Pero cuando nosotros tengamos aquí o tengamos que negar un menor igual, ahí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, aquí en vez de esto, digamos que va a ser así. Digamos que teníamos esto y que teníamos que negarlo. Esto estaría bien. Está bien. Pero al poner nosotros esto, digamos esto va a ser como... no, me estoy confundiendo. Esto acá. Pero si nosotros ponemos esto acá, un momento. Estaba bien. Igual. Sí, entonces si nosotros, digamos, si fuera el caso al revés, si tendríamos que negar, digamos, un mayor igual, se volvería en un menor. Pero al querer demostrar, vamos a tener esto, digamos, nos va a salir esto. Siempre pasa el caso de esto. Entonces, esto va a pasar cuando nosotros queramos negar un mayor igual o un menor. Si nosotros lo cambiamos por esto ya no se va a cumplir. Porque si un max es mayor o igual, y si es igual, entonces no puede ocurrir esto. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Y ya no nos va a salir lo que es la demostración. No sé si se me ha entendido. Ahorita, o sea, solo tomen en cuenta que si ven esto, si quieren negar un menor, solo tengan eso. Si ven esto así,
Si lo ven, está así. Y lo tienen que negar, pónganlo así, no lo pongan con el igual. Porque en la demostración ya no, ya no sale a una verdad. Solo en estos casos. Nosotros sabemos, digamos, que si negamos esto, va a ser un mayor igual. Pero, como les dije, si va a ser el caso contrario, de un menor igual, sí lo podemos poner como menor nomás. Ya no poner el igual. Solo en estos casos. Que se aplique la negación en un menor que o en un mayor que. Transfórmelo a su distinto siempre. Para que esta condición se cumpla. Eso en estos casos. Siempre se da estos casos y sí tenemos que hacer eso. Aunque nosotros digamos, no, esto es mayor igual, no. Sí o sí tiene que ser mayor que, no mayor igual, para que se cumpla esto. ¿Se ha entendido eso o no está muy claro? Creo que no sé si se confunde, creo. O, o se entiende. Sí, eso. Solo que cuando, como les digo, si ven una negación a un menor que, directamente lo pasan a un mayor que. Directamente, no le ponen el mayor igual. Porque, como les digo, esta demostración ya no va a salir. Pero si tienen que negar, digamos, un mayor igual, ese sí, digamos, lo pone normal la negación. Digamos, negamos esto, entonces va a quedar un menor que, digo. Esto normal, normal. Cuando le aplican la negación, normal lo hacen su equivalencia. Solo en esos casos se da. Cuando aplicamos negación a un menor que o a un mayor que. Solo en eso. Para que nos salga la demostración. ¿Ok? Ya, ya. Entonces, sigamos. Ahora tenemos lo que es la parte del if, pero esta vez con lo que es falso. Sí, ahora tenemos esto. Tenemos estas dos bases de código que tendríamos que formar. Y si nosotros verificamos esto, entonces se va a concluir esto. ¿Ok? Tengo un ejemplo. ¿Ok? Mostrar lo siguiente. Que if con la condición a mayor que b, por verdad vamos a tener que m va a ser igual a a, y por falso vamos a tener que m es igual a b. Y con esta postcondición, m mayor o igual a a y m mayor o igual a b. Entonces, ¿qué hacemos? Como el anterior, eh, como en el anterior ejercicio, primero nos sacamos nuestras primeras, nuestro primer código y nuestro código 2. Ok, entonces anotamos según la regla de la condición, probamos que 1, que nuestro P, en este caso ya tenemos verdad, y B, que es nuestra condición, lo vamos a copiar. Luego el código sub 1 es por verdad. Entonces esto lo copiamos. Control C, Control V. Y luego tenemos lo que es la postcondición. ¿Cuál es nuestra postcondición? Esta. Listo. Ahora. Y luego tenemos lo segundo, que es P. Nuestro precondición es verdad, entonces no anotamos nada. Y nos pide en este caso el negado de B. Está bien, entonces pongamos negado. Símbolo negación y copiamos esto.
y esto sí, para que nos demos cuenta. Igual lo pondremos en 3. Esto siempre representa la precondición, las llaves. Luego ponemos el código sub 2. ¿Sí? C. Y luego tenemos otra vez la postcondición. ¿Ok? Ya. Entonces, para esto, como vemos que tenemos dos, ¿no? Técnicamente tenemos dos códigos. Este de aquí y este de aquí. Y entonces, para demostrar que esto se cumpla, tenemos que demostrar los dos códigos. Primero demostramos esto. Y luego tenemos que demostrar que esto igual, ¿verdad? Entonces, empecemos por la regla de asignación. Reemplazamos m por a en el primero. Ya vamos a utilizar lo que son las reglas. ¿Y qué nos decía la regla de la asignación? Que nosotros siempre vamos a empezar de derecha a izquierda. Y si tenemos esto, ahorita digamos que no tenemos esto. Digamos, esto está así. Tenemos que demostrarlo. Entonces, aplicando la regla de la asignación, tenemos que A, bueno, copiamos esto. Tenemos que reemplazar técnicamente, reemplazamos todo esto en esto. Esto acá. Y dice donde veamos M, le reemplazamos A. Ok, entonces aquí le ponemos A. Acá le ponemos A. Ya. Entonces, nosotros ya lo hemos reemplazado, pero también podemos hacer otro paso, que es simplificar. Agarramos esto, copiamos y vemos que A mayor o igual a A. Esto es verdad. Entonces, una verdad y algo siempre va a ser el algo. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Pero nosotros, como podemos ver, esto dice A mayor o igual a B. Pero aquí dice A mayor o igual a B. Entonces nosotros no podemos simplemente decir, no, ya se cumple. Tenemos que utilizar otra regla. Y como queremos comprobar esta regla, como vemos aquí, esta es una regla de la precondición. Porque tenemos que comprobar la precondición. Entonces, con el reforzamiento de la precondición. Entonces, según la regla de la precondición, ¿dónde está? Esto. Sacamos por esto. Y no nos va a servir de ayuda. Y ajustar texto delante. Entonces, ya. Entonces tenemos que nuestra precondición sub 1. Tenemos que demostrar esto. Pero ¿cuál es nuestra precondición sub 1? Es ese de acá. Entonces, eso, eso, entonces implica P. Esto, símbolo, listo. Si esto implica a esto,
Eso es lo que tenemos que demostrar. Pero como ya hemos visto en el anterior ejercicio, si A es igual a mayor que B, entonces esto se va a volver a cumplir. A es mayor o igual a B. Se cumple. Entonces ya tenemos una verdad. Entonces nosotros también ahora necesitamos el código, ¿no? ¿Y cuál es nuestro código que queremos? Es este, de acá. Listo. Y entonces nosotros ya podemos concluir o podemos decir que esto de acá, bueno, veamos, digamos, haremos según la regla para que, digamos, para repasar. Entonces, según esto nosotros ya hemos visto que es verdad. Entonces, sobre este código se va a cumplir. Entonces, ya tenemos todo esto. Entonces, vamos a cambiar lo que es la entonces, esto, como vemos aquí, tenemos nuestra P sub 1 y nuestra precondición P. Pero como esto es verdad, ya hemos visto que esto es verdad, entonces puede ir reemplazado por esto. Entonces, en vez de esto, lo ponemos. Y ya estaría demostrado. Y entonces esto ya es válido. Y ya tenemos demostrado esta primera parte. ¿Ok? Ahora vamos por la segunda. Entonces, en la segunda, por la regla de la asignación, tenemos tenemos todo esto. Sí. Entonces recordemos que nosotros no tenemos esto. No tenemos. Y entonces vamos a reemplazar. Entonces dice donde se M, donde se vea M, vamos a reemplazar B. Entonces aquí ponemos B. Y aquí igual ponemos B. Entonces, como en el anterior caso, tenemos que esto es igual una verdad. True. Entonces, un verdad y algo siempre va a ser el algo. Y nos queda así. Pero notemos que, digamos, esto no se parece en nada a esto. Bueno, digamos que tenemos esto. Pero esto no está legado. Pero ahora aplicamos otro paso. Vamos a ver su equivalencia. Reemplazamos la equivalencia. ¿Cuál equivalencia? De esto. No sé. Control B. Y es equivalente al negado. Listo. Entonces estos dos son equivalentes. Y entonces, como es equivalente, nosotros podemos reemplazarlo. Entonces, ahora sí tendríamos ya algo parecido. Y copiamos esto. Entonces nosotros ya hemos demostrado que esto
ya está acá. Pero acá, si se dan cuenta, tal vez no estamos siguiendo un paso del anterior, si se dan cuenta. Por ejemplo, nos faltaría esto, ¿no? El reforzamiento de la precondición. Esto nos faltaría este paso, porque nosotros no estamos demostrando todo, ¿no? Pero si se dan de cuenta, si nosotros queremos demostrar, digamos, eso, no tendríamos que demostrarlo, no tendríamos que aplicarlo. ¿Por qué? Porque esto es una simple equivalencia. Esto solo es una equivalencia. Y eso no implica al otro. ¿Por qué? Porque solo es esto, es un cambio. En eso hay que tener, digamos, un poquito de cuidado o de un poco de lógica. Porque nosotros, como en el anterior, acá, nosotros estamos implicando esto. Por eso es que hemos utilizado esto, los reforzamientos de la precondición. Pero en este caso, solo nosotros estamos haciendo una equivalencia. Y entonces, si es una equivalencia, no tenemos nada que demostrar. Por lo tanto, ya tendríamos lo que es nuestro segundo punto. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Esto ya estaría demostrado. Solo por la regla de la asignación. Porque tampoco hemos hecho más, digamos. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, supongo que está bien. Ya. Entonces, como último paso, como nosotros ya hemos demostrado, aquí lo tenemos. Entonces, como nosotros ya hemos demostrado esto, y la regla del if nos dice que tenemos esto y esto, lo tenemos que demostrar. Entonces nosotros esto ya lo hemos demostrado. Y ahora esto también lo hemos demostrado. Entonces, como último, solo nos queda aplicar la regla. Entonces, tenemos que esto, sí, y esto. Entonces nosotros ya podemos concluir lo que es el if-else. Nosotros ya podemos implicar todo esto. B, y nuestro P ya sabemos que es un true, entonces no notamos nada. Y nuestra B es esto, es el A mayor o igual a B. Como código 1 tenemos al M igual a A, y por falso al M igual a B. Y nuestra postcondición. Y ya estaría demostrado. Y eso ahí queda, muchachos. Esa sería la regla del if. ¿Todo claro?
alguna parte que sean preguntas o todo está claro hasta ahí. Todo claro, ¿no? No es algo muy complicado. Solo hay que seguir la regla, digamos. Siempre hay que tener en cuenta esto. Y a partir de un código esto, nosotros tenemos que demostrar todo esto. Esos dos códigos. Pam, pam, demostramos. Y si estos son verdades, entonces esto se va a cumplir. Solo es eso.